último Adán y Cristo, por uno somos salvos y por el otro nacimos muertos, ¿se acuerdan? Por Adán nacimos muertos, explicamos que por Adán nacimos muertos, sin hacer nada, y sin hacer nada por Jesucristo tenemos vida. Eso habíamos explicado el día lunes pasado, Romanos 5. Y hoy empezamos con Romanos 6. Y lo que vamos a leer ahora en el 6, 7 y 8, no es como el programa político 6, 7, 8, no, es el capítulo 6, 7, 8. Gloria que consiguió, viste, 6, 7, 8. Y encima el productor de 6, 7, 8 se afanó un auto en Puerto Madera el otro día. Ese es el productor de 6, 7, 8. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser un poco picante en el sentido de la doctrina que hemos aprendido o que no hemos sido bien ejercitados. Pero como estamos en la escuela, acá vamos a explicar un montón de cosas y vamos a aprender por qué Dios nos sostiene aún pecando y qué es el pecado original y el pecado de la carne. Porque ahora lo vamos a ver cómo Pablo lo diferencia, lo marca y nos enseña. Y lógicamente que tiene razón, porque si no, no podríamos estar en pie. Porque todos pecamos todos los días. Si no es con la boca, es con el pensamiento, sino con las acciones. Porque si no, le hacemos a Dios mentiroso, dice la Biblia. ¿Amén o no? ¿Dice así o no? Ya con una frenadita del auto y ya sale esa mala intención de decirle algo al que nos quería llevar por delante, ya estamos pecando. El que duda en lo que come, peca. El que no le da al pobre, peca. O sea que lo que no proviene de fe es pecado. Así que imagínense cuánta manera tenemos de pecar. Cuando dudamos, pecamos. Lo dice la palabra. Bueno, muerto al pecado. Dice, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo en pregunta. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo 3 y 4, yo lo tengo entre paréntesis porque es algo muy fuerte que nos está enseñando Pablo, porque dice, verso 4, porque somos sepultados, dice, juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Cuántos se bautizaron? ¿Cuántos están bautizados? Bien. Si está bautizado ya está muerto espiritualmente al pecado original. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dígalo usted porque si no va a pensar que yo, el viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? El delante del bautismo. Antes del bautismo éramos el viejo hombre. Cuando nos bautizamos nacimos un nuevo hombre. Bien, hasta ahí está bien. Bueno, vuelvo otra vez para atrás, porque cada versículo tengo que ir explicando. Estamos en Romanos 6, Acosta. ¿Sí? Romanos capítulo 6. ¿Sí? Buscalo, que te esperamos. Dale. Vuelvo a repetir esto que leímos, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, Pablo les dice a los romanos que ellos ya lo saben, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, después del bautismo, para que el cuerpo, escuche esto, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Diga, el que está muerto ha sido justificado. Diga, ha sido. Quiere decir que si nosotros morimos bajo el agua, porque nos bautizamos, ya los pecados son justificados. Por eso estamos de pie, aún pecando, porque estamos justificados, porque morimos espiritualmente. Hola. Porque más adelante vamos a hablar del pecado de la carne, todavía no llegué, pero estoy explicando del pecado del espíritu. Nosotros ya morimos a eso, por eso somos salvos. Hola. Por eso somos salvos, porque morimos abajo del agua. Hola. Me deja que le explique otra vez y se lo leo. Vamos de vuelta. El versículo 6 otra vez. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nosotros está hablando de la persona, fue crucificado. ¿Cuánto cree que Cristo fue crucificado? Nosotros también, cuando morimos al bautismo, es como si hubiéramos ido a la cruz. Porque estamos siendo crucificados. Hola. ¿Cuántos están leyendo palabra crucificado? Fuimos crucificados ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo. Fuimos crucificados, ¿sí o no? Bien. Juntamente con él, para que el cuerpo, este es el cuerpo. ¿Cuántos tienen cuerpo? Bueno, para que el cuerpo, después que morimos en el pecado bajo el agua, sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Está diciendo que nosotros ya estamos muertos espiritualmente del pecado. No, nada tenemos más que ver. Hola. Seguimos leyendo el mismo versículo. Voy a tratar de explicarle las veces que quiera, las cuantas veces que usted necesita, yo se lo voy a explicar y se lo leo porque tiene que entrarle y saber lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Vamos, otra vez. Sabiendo que Cristo, 9, verso 9, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. ¿Cuántos saben que Cristo está al lado del Padre? Bien, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, o sea, la muerte ya no tiene poder sobre Cristo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ahí habla de Romanos, le habla Pablo a los romanos y nos habla a nosotros esta noche. Así también vosotros consideraos muertos. ¿Cómo? Nosotros, ¿cómo estamos al pecado? Muertos. Lo que está muerto, está muerto. El que se murió, ¿no? Está muerto, diga, está muerto. Ya está muerto. El pecado en nosotros está muerto. ¿Cuál, pastor? El pecado que venimos arrastrando de Adán, el que nos llevaba al infierno. Ya estamos muertos nosotros ese pecado. Porque morimos y nacimos juntamente con él. Hola. ¿Vio por qué hay que venir a la escuela? Porque en los cultos esto no se predica. Esto no se enseña, no por tiempo, porque no hay tiempo. Porque para explicar esto tienen que estar 6 clases, 6 cultos para explicar esto. Por eso hay que venir a la escuela. Bienvenida a la escuela, ¿no? Sigo leyendo, por favor, el verso 11, se lo repito. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Muertos. Si el cuerpo es mortal, no reina el pecado. ¿Viste? ¿Estamos muertos o hay pecado? ¿Cómo es, pastor? Vuelvo a leer el verso 12, volvemos a leerlo, despacito, suavemente. Dice así, verso 12, no reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en concupiscencia, ya saben lo que es, deseo carnal, de modo que lo obedezcamos en sus deseos o en los deseos carnales que tenemos.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Ya el pecado no tiene poder en nosotros, ya no se enseñorea más. La palabra enseñorear significa que tiene alguien poder sobre nosotros. Habla de un Señor que está sobre nosotros. Y cuando nosotros no estamos en Cristo, hay alguien que nos enseñorea y somos esclavos del pecado. Pero ahora ya no estamos más bajo el pecado, ya no estamos más ese Señor que gobernaba nuestra vida, que era el pecado. Ahora nos enseñorea Jesucristo. Por eso ahora todo lo que haga nuestro cuerpo ahora, Dios dice que estamos libres del pecado. Ahora no se vaya de Romanos 6 y vayamos a Primera de Juan, que acaba de encontrar usted lo que le estoy explicando. Primera de Juan, al final de la Biblia está. Antes de Apocalipsis, por ahí vamos a encontrar Primera de Juan. Primer libro de Juan, por favor, búsquelo. Primer libro de Juan, en el mismo capítulo 1, allá antes de Apocalipsis, antes de Judas. Cuando encuentre Primera de Juan, ¿lo encontró? Bien, capítulo 1 lo encontró. ¿Lo encuentra? ¿Lo tiene? Yo le espero, no hay problema. No tengo apuro. Capítulo 1 de Primera de Juan, versículos 7 al 10. Y escuche con atención. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, 1:7. ¿Sí? ¿Lo tiene? Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a leer el 8. Si decimos que no tenemos pecado, escuche esta línea, primera línea, si decimos, esto es cuando nosotros hablamos, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice el Señor? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si estoy muerto al pecado y dice que yo tengo pecado, entonces, ¿cuál es el pecado que morí, el pecado que revive? Es el pecado del cuerpo, de la carne. Por eso Pablo dice más adelante, después lo leemos, y dice, miserable de mí, con mi cuerpo y mis miembros sirvo al pecado, pero con mi mente sirvo a Cristo. Por eso dijo miserable de mí. Entonces, ¿dónde está la lucha del creyente? En la mente con la carne, porque usted dice, no lo puedo hacer, pero lo termino haciendo. Por eso Pablo dijo, lo que no quiero hago. ¿Por qué hago lo que no quiero? Porque hay una ley en mis miembros que me impulsa a hacer lo que yo no quiero. Por eso el cuerpo sigue pecando. Ay, señora, voy a tomar agua, voy a tomar una pastillita para dormir. ¿Me está entendiendo? Mire lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo voy a confesar algo que no tengo? No, lo tengo, por eso los confieso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al Señor. ¿Cómo lo hacemos al Señor? Y su palabra no está en nosotros. Así que aquellos que dicen todo el tiempo, porque su palabra, porque yo conozco la palabra, y después dicen, yo no peco, entonces la palabra no está en todo lo que él dice, porque dice, su palabra no está en nosotros cuando decimos que no pecamos. Aleluya.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Así que este cuerpito que está acá, como el tuyo que me está mirando, está todos los días luchando, haciendo lo que uno no quiere. No se anden mirando unos a otros, diciendo te voy a matar, pecador, desgraciado, me está metiendo los cuernos. No, no estoy diciendo esas cosas. Estoy diciendo que este cuerpo peca todo el tiempo. Fíjese cuando usted dice, no como eso que me hace mal, pecó. Porque dice que todo lo que usted no ora, dice que la oración santifica los alimentos y lo que Dios creó, todo es bueno. Y se come con acción de gracia. Entonces cuando yo dudo en lo que como, estoy pecando. Cuando yo voy a Deuteronomio 15 y no le doy al pobre lo que me pide, dice que será contado por pecado. Aleluya. Por eso el pecado, nosotros conocemos el pecado que siempre habló la iglesia tradicional, es la fornicación, el adulterio, lo malo, las malas palabras, pero hay muchos otros pecados que la iglesia no quiere reconocer. Por ejemplo, la falta de fe. Es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El que duda en lo que come, peca. Así que ¿pecamos o no pecamos? Todos pecamos. Por eso Dios dice, el que dice que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Ahora nadie nos puede juzgar porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Humilde y confesar que peco todos los días. Señor, te pido perdón. Hermano, Cornelio, Job, daban ofrenda a Dios por si pecaban los hijos. Y lo hacían todos los días. Lea bien el libro de Job. Todos los días sembraban por sus hijos, por si sus hijos blasfemaban a Dios. ¿Qué significa blasfemar? ¿Dónde está Dios? A lo mejor Job decía a mis hijos por ahí, le robaron algo y dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces eso es blasfemar a Dios. Entonces él sembraba por los pecados de los hijos. Así que los pecaban todos los días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Volvemos al libro de Romanos. Estamos en el capítulo 6. Versículo 14, leímos. José, pon un aire, por favor. Está calorcito. Estamos en el verso 14. Busque Romanos 6, por favor. Volvemos al capítulo 6 de Romanos. Cuando lo encontró, dígame amén. Bien, versículo 15. Ahí estamos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo dice, de ninguna manera. O sea, como diciendo, no te hagas el vivo. La gracia te sostiene, pero no pequemos. ¿Qué te va a decir? Que no pequemos. ¿Amén? ¿Qué le vas a decir a tus hijos? Portate bien, no hagas nada malo. Y por ahí se cruza la calle y ya le rajó una puteada a cualquiera que está por ahí. ¿Pero qué le va a decir? No, putearlo a todos, no putees a nadie, hijo. Mirá que no se puede andar diciendo malas palabras. Bueno, Pablo dice lo mismo como padre, le decía a los romanos, de ninguna manera. Estamos bajo la gracia, pero no tenemos que pecar. Aleluya. ¿Seguimos leyendo o no? Sí, verso 16, ¿estamos? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Por ejemplo, pastor, ¿qué es someterme al esclavo del pecado? Por ejemplo, al alcohol. Cuando yo tomo por venir a la iglesia, fumo, me drogo, juego al bingo, al casino, soy esclavo del pecado. Aleluya. ¿Sabe cuántos hermanos en la iglesia son esclavos? Por una cosa a la otra. Por droga, por alcohol, por juego. Por un montón. Aleluya. ¿O no conoció a ninguno usted en el ministerio suyo? Que siguen esclavos. Que no pueden dejar de tomar alcohol, que no pueden dejar de fumar. Son esclavos. Amén.
Por eso Pablo está dando el ejemplo que es un esclavo de obediencia a Dios o de desobediencia al pecado. Seguimos leyendo, por favor. Dice, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, diga conmigo, éramos, éramos esclavos, no somos más esclavos. Hoy pecamos con la mente, no comemos, dudamos, no le damos al pobre, pero ya no somos más esclavos del pecado, éramos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. ¿Usted leyó bien el verso 18 que somos libertados del pecado? Somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres. Ya no somos más esclavos, por eso hoy podemos rajar una puteada, pedirle perdón a Dios, y ya no lo hacemos más, y por él lo hacemos dentro de 6 meses otra vez. Pero ser esclavo es hacerlo todos los días, ser esclavo del alcohol es tomar todos los días, ser esclavo del cigarrillo es fumar todos los días, ser esclavo de la droga es drogarse todos los días. Y ya no somos más esclavos de nada. Ni vos, ni yo, ni los que creemos, ni los que hemos bautizados en el agua juntamente con Cristo, hemos muerto y hemos resucitado. Sigue leyendo el verso 19, dice, hablo como humano. ¿Ve? Pablo se pone en el lugar de un hombre carnal. Él no se hace el Dios, no se hace Jesucristo. Le hablo como humano, como yo muchas veces a ustedes que me mira así como bicho raro. No, yo también le hablo como humano porque soy humano, porque fallo, se me escapan palabras, porque miro, porque a lo mejor dudo en algún momento y entonces le hablo como humano aunque tenga la Biblia en mis manos. ¿Cuántos me están escuchando? O sea que Pablo le dijo, me pongo en su lugar. Soy humano. ¿Están todavía en la iglesia? Menos mal que no se fueron, aleluya. Sigo entonces. ¿Sigo o no? Cuando usted me dice, sigo, si no me quedo. Así pecamos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Qué dice la Biblia para los débiles? Diga el débil, quiere decir que somos débiles. Abraham, ¿qué hacía cuando se debilitaba en la fe? Daba gloria a Dios. Quiere decir que la debilidad está expuesta a todos nosotros. No, el hermano está bajoneado. ¿Por qué? Porque lo tiene el hijo, se enteró que fuma porro. La hermana está bajoneada porque parece que el marido anda con otra. El hermano está bajoneado porque le robaron el auto y no sabe cómo hacer. Bajoneado. Todos nos bajoneamos. ¿O no? No hay ninguno que se bajoneó acá. Todos nos bajoneamos. ¿Sí o no? Pablo también, por eso Pablo le hablaba a la debilidad del humano. Y dice, verso 19, leo otra vez, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. O sea que todo lo que hacíamos antes sin Cristo era para muerte. Mas ahora, verso 22, por eso Pablo hablaba de lo viejo y de lo nuevo. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Diga, somos libres del pecado. Aunque el diablo, los religiosos, los hermanos, las hermanas te señalen con el dedo, te hagan culpable de la ley, lo que sea, nosotros somos libertados del pecado. Gracias al Señor. Por eso tenemos ganado el cielo. Porque fuimos libertados del pecado. No porque nos portamos bien. No porque nos fallemos, no porque somos los primeros y los mejores, nos ganamos el cielo. No, porque fuimos libertados del pecado. Somos libres. Así que cuando alguien te venga a hablar de tu vieja vida, vos ya fuiste libre. Ya nada tengo que ver yo de mi vieja vida.
ya quedó sepultada juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Verso 22, vamos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué tengo la vida eterna, pastor? Porque me hizo siervo el Señor y soy libertado del pecado. Leyó, vuelvo a leer el verso 22, de atrás para adelante, quiere que le diga. La vida eterna es el fruto de la santificación como final de mi vida, porque fui hecho siervo de Dios y fui libertado del pecado. Se lo dije de atrás para adelante, porque a veces es necesario leerlo de atrás para adelante para que se entienda mejor. A ver. Y mirá lo que dice el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le está diciendo, querido, que ya estamos sanos, libres del pecado y libertados de la esclavitud del cual teníamos como yugo. Ahora la dádiva del Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Y ahora se pone picante la cosita, porque voy a leer algo que va a romper la mente en algunos que estamos acá en esta noche. Mirá lo que dice el capítulo 7, versículo 1, por favor. Mirá el signo de pregunta que está ahí. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea o tiene poder del hombre entre tanto que éste vive. ¿Hasta ahí me está escuchando? ¿Estamos viendo? La ley tiene poder sobre el ser humano mientras uno vive. Mirá, y da el ejemplo del matrimonio. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella, como queda viuda, queda libre de la ley del marido. ¿Vio cómo se enseñorea? El hombre es cabeza y el hombre tiene poder sobre la mujer. Verso 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Hasta ahora venimos subrayando 5 veces la ley. Verso 1, verso 2, verso 3, 5 veces la palabra ley yo la tengo marcadita abajo, le puse un renglón. Dice, verso 3 otra vez, así que si en vida del marido se uniere a otro varón será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y ahí viene Pablo a explicar lo que pone como ejemplo. Por eso, ¿qué dice la palabra? Léame el título que dice en capítulo 7, por favor. Bueno, la palabra analogía significa palabras que transforman y acomodan la palabra para que uno pueda entender lo que Pablo quería decir en este caso. Por eso ahí viene el verso 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis que, dígalo, ¿qué pasó? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para con Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, dígale usted, porque si lo digo yo, ahora, ¿cuándo? 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 Ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos. Verso 1 y verso 2 se está refiriendo. De modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo el matrimonio? Aleluya. Ahora te lo voy a explicar.
Cuando el hombre se une a la mujer, hay una ley del cual uno se casa y hace una ley. Cuando usted va al civil, se casa bajo la ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando usted viene a Cristo, esa ley ya no tiene poder sobre usted. Esa ley ya no tiene poder por usted. Por eso dice en el versículo 4 que ahora ya somos de otro. Vamos a leer el verso 4 otra vez, porque te lo quiero explicar hasta que lo entienda. Verso 4. ¿Estamos en el verso 4? Bien. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos murieron en Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo? Usted murió a esa ley para que seas de otro. ¿De otro qué? Yo soy de Cristo ahora. Por eso si yo me caso por la ley y me separo, como dice el libro de Juan 19, que está la cláusula a no ser por causa de fornicación, es una cláusula del matrimonio que es un contrato. Entonces cuando uno se separa, si es por fornicación, no adultera. Después se lo voy a leer, así lo lee. Cuando usted se separa por una... Bueno, se lo voy a leer ahora porque si no... Ponga algo en romano. Ponga algo en romano. Vamos a San Juan 19. No, Mateo 19. Mateo. Lo miro a este y me... Ahí está, Mateo 19, perdón. No te vayas de romano, ¿eh? Por favor. No te me separes. Vamos a leer. Mateo 19, ¿lo tenemos? Mire que volvemos después. ¿Sí? ¿Tiene Mateo 19? Bien. Vamos a leer desde el principio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándoles y diciéndoles, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Está leyendo bien? Y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y acá viene un montón de lucha que tienen muchas personas. ¿Por qué yo me separé? ¿Por qué yo me separé si yo ya soy uno con el otro o con la otra? Lo que Dios juntó. No, querido mío. No todos los que se casaron bajo voluntad de Dios. Hola. Porque el que se casa bajo voluntad de Dios no se separa más. Lo que pasa es que uno, cuando casa, yo por ejemplo tengo uno, Verónica, Dani, Verónica, no te casé, por favor, pensalo bien, no, nosotros nos amamos, no te casé, Verónica, por favor, la madre me rogaba a mí, no lo caso, pues se quiere casar, hermanita. Bueno, la cuestión que ahí están, los dos separados, luchados, los pibes sufriendo. No es que se separaron y Dios los juntó, nunca Dios lo había juntado, pero ellos se quisieron separar, juntar, casar. Bueno, se casaron, ahí está. Porque lo que Dios junta no lo puede separar ningún hombre. Ningún hombre, ninguna mujer. Ningún cuento, ninguna enfermedad. Lo que Dios une. Lo que Dios no une se rompe. Por eso acá está la lucha de muchos. Vamos a leerlo otra vez. El verso 6. Quiero que lo lea conmigo. Dice, así que ya no son más dos, sino uno, sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó. ¿Quién lo juntó? Dios. No porque me enamoré, me gusta, me cae bien, esto es una cuestión de piel. No, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No habrá quien separe. Por eso tenemos matrimonio 20, 30, 40, 50, 60 años y que nadie los puede romper. Porque Dios los juntó.
Aleluya. Y por eso están los que se casan y se separan, porque Dios no los juntó. Entonces esto queda claro, porque después los pastores ministran, no, vos tenés que volver con tu mujer, vos tenés que volver con tu marido, y después uno pasa a ser esclavo, vos te vas a tu casa, sos feliz con tu marido y tu mujer, y los otros van sufriendo por tu mal consejo. Entonces cuando uno enseña, tiene que enseñar bien. Tiene que enseñar en base a la palabra, en base a un análisis de cada caso. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Por ejemplo, yo no voy a orar por Verónica y por Rubén para que vuelvan, porque Dios no los juntó. Y aparte que ya estaban advertidos antes de casarse. Entonces yo no voy a orar, no voy a tirar pólvora en Chimango por algo que no va a suceder. Aleluya. ¿Estás sorprendido, no? ¿Estás sorprendido? Bueno, sorprendete porque te vas a seguir sorprendiendo un montón de cosas. Para eso Dios te quiere revelar las cosas. Amén. Amén. Pero no terminé todavía, porque esto no es lo que quería decir. Verso 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, coma, salvo por causa de fornicación, coma. ¿Vio que hay una cláusula? Hola, ¿me sigue? Salvo, si vos repudias a tu mujer, salvo porque te quemó la camisa, porque no hizo bien la comida, no, salvo ¿por qué? Salvo por fornicación, y se casa con otro adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Te diste cuenta? Que hay una cláusula, el matrimonio es un contrato. Hay una cláusula, cuando hay fornicación, uno no adultera. Y pastor, ¿cómo es eso? Mirá lo que dice Deuteronomio 24. Vamos para atrás, por favor. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 24, por favor. Porque hoy se nos van a caer los mitos mucho. Y sobre todo lo que les vamos a enseñar. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, de izquierda a derecha, en el capítulo 24. ¿Sí? Yo le espero, no se haga problema. Capítulo 24 del libro de Deuteronomio, por favor. Mirá lo que dice la Biblia. Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, de izquierda a derecha, ¿sí? Bien, mirá lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Conocía el mito que no te puedes casar con nadie, vos tenés que volver con tu marido. ¿Cuántos escucharon eso, hermanito? ¿Viste? Bueno, podrá ir y casarse con otro. Vamos a leer esto, verso 3. Pero si la aborreciere este último, o sea, el segundo marido, y le escribiere carta de divorcio también, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ponerle que al segundo marido también la despide, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida o profana o mundana, porque eso es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Fuerte, ¿no?
¿Sabes por qué Dios dijo, si se va, se casa con otro, no hay problema, pero no puede volver con el primero que le repudió, porque es abominación a Dios, porque fue contaminada, porque ella se podía ir con la carta de divorcio y no precisamente casarse, podía quedarse sola, entonces sí podía volver, pero como la tocó otra persona, no podía volver con el primer marido. ¿Viste el mito? Que se puede casar con otros si encontraba algo indecente. Esa es la cláusula que Jesús puso en Mateo 19, por causa de fornicación. Mateo 24, que dice Deuteronomio 24, cosa indecente. ¿Qué es indecente? Fornicación, pornografía, un montón de cosas. Entonces el hombre le ponía carta de divorcio, mira. También está el otro mito, ¿no? Porque le daba carta de divorcio, pero en ningún lado estaban cómo se casaban. Pero se podía dar, porque la carta de certificado era que ya no pertenecía más a ese hombre, era como un papel firmado, es decir, soy libre, pero antes que eso usted va hasta abajo del primer libro de Génesis y no va a encontrar ninguna vez que se casaron. Sin embargo, la palabra casamiento de alguna manera la tiene en el verso 1, porque dice, cuando alguno tomare mujer, porque en aquel tiempo el hombre tomaba a la mujer y se hacía y se llegaba a ella. O sea, el hombre elegía a la mujer, se unía a ella por un compromiso de amor y de pacto, y se llegaba. La Biblia dice se llegó a ella, era cuando tenía el acto sexual. Usted va a todo el libro antiguo y va a encontrar que llegaba a ella, y un hijo y le hizo otro hijo, y así se unían. El certificado de divorcio no era como ahora, que vos te casás y te divorciás, sino que el certificado de divorcio era una liberación de la mujer que se había ido de la casa despedida y que tenía la libertad de poder casarse nuevamente. Qué mudos que están. Aleluya. Cómo me gusta esta noche el culto. Qué tocados que están. Gracias. ¿Están todos acá todavía? ¿Por qué decía fornicación y no adulterio? ¿Eh? ¿Por qué fornicación y no adulterio? Porque la fornicación que nosotros conocemos, también este es un acto para explicarlo, cuando, vos fíjate, ¿cómo son los años de revelación después cuando Dios te revela, ¿no? Mirá lo que nosotros tomamos como fornicación. Hermano, vos te tenés que casar porque estás fornicando. Fornicación en la Biblia no es que estás con tu pareja cuando vos la tomás y tenés un hijo o dos o tres y vivís con ella. Fornicación es que anda con una, que anda con otra, que anda con otra. Por eso la Biblia habla de fornicación siempre, no de fornicar. Fornicación es el que anda con una y que anda con otra. Ese es el que está fornicando. El que se une a una pareja y tiene hijos no está en fornicación. Ay, Dios mío. Qué linda que es la Biblia, ¿no? ¿Le gusta aprender o no? Porque si estaban en fornicación como nosotros lo vemos, entonces tendrían hijos enfermos, hijos muertos, una vida desgraciada. Y sin embargo, hay gente que son bendecidas, Dios la prospera, las usa en gran manera. Y solito la gracia te lleva a arreglar solito los asuntos y te ordenás solo, sin que nadie te diga. Solito. Cuando vos estás bajo la gracia, cuando vos entendés el llamado de Dios, solito decir, pastor, ¿puedo hablar con usted? Tenemos ganas de unirnos, hacer bien los papeles, todo. Entonces el tiempito lo va a hacer sin ningún problema. No hace falta, vos lo tenés que hacer, lo tenés que hacer, lo tenés que hacer, lo que tenés que hacer. Pastor, acá está en el verso 7, por favor, ¿tenemos Romanos otra vez? Vamos a Romanos 7. Vamos a leer otra vez los primeros 4 versículos porque es importante de capítulo 7. Porque acá está la clave de que el Señor Pablo habla que en Cristo ya estamos unidos a Él, ya no tenemos más con la ley del matrimonio por la ley de la tierra. Aparte hay otra cosa que quería hablar. Hay pastores que te obligan a casarte por la iglesia, por el civil, para ordenar tu vida. Primer cosa,
Nadie te puede obligar a casarte por civil, primero. Segundo, que si lo haces o no lo haces, está bien de cualquiera de las maneras, porque vos te unís a Dios no por la ley. Porque acá te estoy leyendo, porque si vos no entendiste esto, entonces ¿para qué mandás a alguien a casar bajo la ley? Porque si estoy en Cristo, ya estoy unido a Cristo, entonces no necesito ir a casarme al civil. No necesito, pero si lo quiero hacer, lo puedo hacer. Pero que nadie te obligue. Vuelvo a ser claro, si lo querés hacer no está mal, y si no lo haces también no está mal, porque nadie te puede obligar, porque vos estás unido, ya sos de otro, ahora que estás en Cristo, ya soy de otro, soy de Cristo, ya no doy frutos para muerte, sino frutos para vida. Vamos a leerlo de vuelta, capítulo 7, 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Sí o no? Después cuando llegue a tu casa mañana, agarrá la NTV, la NBI y andá buscando para que lo entiendas mejor, seguramente en otras versiones lo vas a tener más claro. ¿Acaso ignoráis, hermano? Verso 1 otra vez. Pues hablo con los que conocen la ley, siempre hablando de la ley. Casarse por civil es casarme bajo la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto este vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Está dando bien el ejemplo. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, más vale, será llamada adúltera, porque la ley me lleva a ser adúltero. Pero si su marido muriere, estoy libre de esa ley, de tal manera que si se uniera otro marido no sería adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo. Mientras está el cuerpo de Cristo en mí, yo estoy muerto a esa ley, para que seas del otro. ¿Del otro quién es? Soy del Señor ya, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora, ¿cuántos están en Cristo? Ahora somos libres de esa ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Digan ay, 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 o amén. Bien. Y mirá ahora lo que viene. Ahora sí nos ajustamos el cinturón porque la aeronave va a empezar a tomar vuelo. El pecado que mora en mí. ¿Quién está diciendo esto? Diga conmigo, Pablo. Pablo mismo está hablando de él como humano. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no le dijera, no codiciaráis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, porque la ley de Dios es para vida, pero como no lo puedo cumplir, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea que la ley de Dios es buena, pero produce pecado porque no la puedo cumplir. A fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Está hablando Pablo. Yo soy carnal. Que dijo, yo soy carnal, carne, vendido al pecado. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen?
¿Cuánto me sigue? Bien, porque lo que hago, ¿qué pasa? No lo entiendo. Si vos haces lo que no entendés, o sos bebé, o te haces el tonto, o no lo podés controlar. Tres cosas. O me hago el tonto, o no lo puedo controlar. Vuelvo otra vez. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que me da asco o aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley me dice que no lo haga, pero yo lo hago. ¿Cuántos están acá? Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está y vive en mí. Hola. Mora es vive en mí. Hola. Por eso Pablo justifica lo que vos decís, porque vos te rajás una puteada por cualquier hecho, y es el pecado que mora en vos, porque si no fuera así, vos no putearías a nadie, aunque te pase un camión por encima. Entonces Pablo dice la verdad, ¿o no? ¿O no? ¿O no, chicos? Son todos santos acá. ¿Ah? ¿O no? Si el pecado no estaría en mí, ¿cómo yo me va a salir una mala palabra? ¿O cómo voy a salir una mirada con bronca, con deseo que no tengo que hacerlo? ¿Por qué me sale? Porque Pablo dice, el pecado que está en mí. ¿Viste? Morimos al pecado original del espíritu, que venimos de la atadura de muerte de Adán, pero no morimos en el pecado de la carne. Por eso en 1 Juan dice, si decimos que no hacemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. ¿Te acuerdas que leímos 1 Juan? El que dice que está sin pecado, lo hace a Dios como mentiroso. Y la palabra no está en nosotros. ¿Te acuerdas? Entonces quiere decir que, como dice la Biblia en el capítulo 6, nosotros morimos al pecado original y resucitamos con Cristo espiritualmente. Somos nueva criatura, pero nuestra carne sigue pecando. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, cuando este cuerpo mortal, cuando desaparezca, se acabó todo. Aleluya. Bardal, máxima compresión. Más vale que te vayas contento, porque para explicarte esto, hace meses que lo vengo estudiando, y más vale que digas amén toda la noche, porque el lunes que viene no te doy clase. Vamos a seguir leyendo. ¿Estaba en el versículo 18 o no? ¿17? Vamos a leer el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, cosa que los creyentes no son sinceros como Pablo. Ay, yo no sabía, pastor. Me acabo de enterar que la carne peca. Pablo dijo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carnecita, no mora el bien. ¿Viste? Creyente religioso dice, ay, caería la baba esta noche. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. El querer está, pero hay algo que me lleva a no hacerlo. Aleluya. Por eso nos cuesta perdonar, por eso nos cuesta dar siempre a la misma persona que queremos ayudar. Llega un momento que ya decimos, no, basta, viejo, arreglate. ¿Cuántas veces te digo? Entonces, por eso está en nosotros esa cosa que lucha todos los días. Esta cosa que está acá, todos los días se pelea con la mente. Todos los días luchamos.
Hasta para la comida luchamos. Cuando no tenemos que comer aquello no tanto, y por qué de vuelta y repetir, abrir la heladera, cerrarla, 2 galletitas, no 3, 3 galletitas, no 5, no medio paquete, no 10, aleluya. Y hay una lucha todo el tiempo. ¿Sí? Yo siempre digo que el nutricionista es del diablo. Porque te hace sufrir como loco. ¿Cómo vas a comer una chuleta como la palma de la mano si con eso yo recién empiezo? Pues, ¿para qué viniste a verme? Me preguntan. Que 2 rodajitas de queso por salud y 4 galletitas. Señor, pero yo como la galletita esta Granny, sin sal, integral, no importa, Señor, tiene mucha caloría. Cada hojita de esa tiene como 20 gramos de calorías, es una locura, pero 4 no puede ser, no, son 2. 2 a la mañana, 2 a la tarde, 2 a la noche. No pueden ser 4 a la mañana, 6. La lucha con la comida, ¿qué lucha? La manzana, no, porque es muy dulce. Pero si es una fruta, no, pero grande no, una chiquitita, no puede comprar chiquitita. No, pero compré una grande, no había, bueno, la dejo por la mitad, pero se seca. No puedo terminar así, pero a la noche no. Te vas a dormir con la manzana, tiene mucha caloría, gloria a Dios. Vino una copita, pensé que una copita recién saboreo, Jorge Ferri hace una copita, adentro se la mandó de una, como una copita, ¿no? Si está por la botella, es la botella. ¿Por qué le voy a poner el corcho? Después se le va la esencia del vino, me lo guardaron 5 años en la bodega para desperdiciarlo en la heladera. No, no se puede, pastor. Cervecita, menos mal que hay latita, ahora ya si uno más o menos limita, porque para dejar la botella para la mitad y la tapa con una tapa no cierra bien, ¿qué más? Sí, la tomamos toda, gloria a Dios, pero después toda la cebada se te va a los rollos acá, y orinando toda la noche, hermano, la próstata dice basta, no me llene más de cerveza. Gloria a Dios. Viste, mientras estamos en este cuerpo es una lucha constante. Es incontenible la lucha. Por eso, gracias a Cristo que murió por nosotros. Somos limpiados de toda maldad, todo el día, todo el tiempo, las 24 horas y hasta que nos vayamos. Déjeme que siga leyendo, por favor. Voy al verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, o sea que lo afirma. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, esto que dijo, el mal que está en mí, lo practicó en la Biblia, porque dice que cuando fue a unos hermanos, dijo, lo mismo que escribo en la carta, lo digo presente. Así que ahora esos que están por ahí hablando de mí, ahora me van a tener que ver cara a cara. O sea que Pablo era bravo. Vio que hay un pasaje que dice, lo mismo que escribo en la carta y soy osado soy para con vosotros, estando cara a cara. Y después que dijo, le vengo a hablar como a carnales. ¿Dijo así o no? Pablo dijo, a ver, ¿quién está hablando mal de mí? Y empezó a venga, sí, ahí en el patio. Le vengo a hablar como a carnales. Le saltó la térmica al tipo. Por eso dice el pecado que mora en mí. Por lo menos Pablo, a diferencia de nosotros, es que decía la verdad. Y nosotros a veces no. Porque somos tan espirituales, súper espirituales. Cuando vamos a casa, vamos así, agarrándonos. Aleluya. No mirando la paja ajena. No mirando a un hombre, a una mujer, nada. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.
Gracias, Jesús. Menos mal que Pablo decía la verdad. Versículo 21. Siga leyendo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me gozo en la ley de Dios, porque pienso cosas lindas, el tema que después no lo hacemos. Pero veo otra ley en mis miembros, que son tu cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente que dice, no podés hacer eso, pero se revela y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que el pecado original morimos nosotros. El que habla del pecado en el miembro, en el cuerpo. Aleluya. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Hola. ¿Viste qué bueno diferenciar a qué pecado morimos y al otro que está activo en nosotros? Porque si no, nunca vamos a entender cómo nos vamos al cielo si pecamos todos los días. Debemos vivir pecando y que Dios nos siga perdonando todos los días. No, porque el que nos lleva al infierno no es el pecado de la carne, sino el pecado del espíritu, del cual venimos de Adán, de muerte a muerte. ¿Se acuerda que se lo explicamos el otro día en el capítulo 5? Justificado, resultado de la justificación. ¿Se acuerda o no? Mirá lo que dice el verso 12, te repaso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 5:12. Por cuanto pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿A qué pecado morimos? A ese pecado, el cual pasó a todos los hombres. ¿Amén? Digan amén. Pero entendieron, ¿no? O dicen amén como en la escuela. Sí, entendí. Después, cuando vienen las pruebas, un rojo, un 1, un 2. ¿Aprendieron, no? ¿Sí o no? Bueno, vamos al capítulo 8 y termino. De Romanos 8. Dice así. Y ahí viene bien. Acá explica bien la ley, del pecado, de la carne. Dice, ahora pues, verso 1. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Pero mirá, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que hay dos leyes, la ley del Espíritu de vida y la ley del Espíritu del pecado y la muerte. Aleluya. Está leyendo el verso 2, vuelvo a leer el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley que hizo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pastor, me explica el verso 3 que no entendí, se lo explico yo. Por eso Jesús, que es el principio y el fin, tuvo que meterse en la panza de María, hacerse como vos y como yo, para vencer al pecado en la carne, para salvarte a vos. ¿Entendió o no? Vuelvo otra vez a leérselo y así se lo explico. Dice, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿qué hizo Dios por mi debilidad? Que yo no podía ser salvo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Por eso se hizo hombre a través de la pancita de María, caminó por este mundo, ¿para qué? A causa del pecado, condenó al pecado, ¿de qué manera? Yendo a la cruz, en la carne. ¿Oh? Condenó al pecado en la carne. Hizo carne para vencer al pecado en la carne. ¿Amén? ¿Lo entendieron o no? Bien.
Y dice, para que la justicia de la ley, verso 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, los que son de carne, ¿qué piensan? ¿Qué comeremos, qué vestiremos, qué cobraremos, qué venderemos, nos moriremos? Esos son los que andan en la carne, piensan en las carnes. Pero los que son del Espíritu, ¿qué hace? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién puedo orar? ¿A quién puedo salvar? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo bendecir? Porque el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. A ver por quién puede orar, a quién puede ayudar, a quién puedo bendecir. Pero los que andan en la carne, que están pensando todo el día qué comemos, qué vestimos, cómo laburamos, qué vendemos, no nos paga, porque somos de la carne, pensamos en las cosas de la carne. ¿Está claro? Bien, seguimos. Porque el ocuparse de la carne, verso 6, es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. ¿Cuántos están acá? Por cuanto los planes de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso tenemos que hermanos carnales en la iglesia que nunca obedecen, porque como son carnales no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios porque son carnales. El que es espiritual dice, no, me sujeto a Dios y al hombre de Dios porque Dios lo dice. No entiendo mucho, pero como Dios dice y lo leo, me voy a sujetar al hombre de Dios. Un solo amén, aleluya. Dos amén. 3 amén. Qué poco amén. 4 amén, gloria a Dios. 5, aleluya. El carnal no se puede sujetar a la ley de Dios, porque no puede y no entiende, pero el espiritual sí. ¿Amén? Aleluya. Seguimos leyendo, vamos. Ni tampoco pueden, verso 8. Y los que viven según la carne, dígalo usted, no pueden nada ya. ¿Cómo viven la carne? Siempre se quejan, siempre andan mal, siempre un mensaje negativo, hablando mal, maldiciendo, porque no pueden agradar a Dios, porque viven en la carne. Verso 9, este verso 9 yo lo tengo en paréntesis, porque está buenísimo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y lo aclara, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oh. Vio que la gente cuando se muere alguien dice, está con Dios, que haga justicia con Dios. No todos los que se mueren se van con Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no se va con Dios porque no es hijo de Dios, no es nada. Se va al infierno derechito. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es del Señor. Aleluya. Amén. Está bueno que lo explique esto usted a su gente. Si no tenés el Espíritu de Cristo, no sos de Dios, querido mío. Por más que sea un buen tipo, laburante, un buen vecino, mi primo, mi tío, mi vieja, mi viejo, no sos de Cristo. Si no tenés el Espíritu, no sos de Él. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Todos los seres humanos fueron creados por Dios y no todos son hijos de Dios. Porque todos los que se mueren se van al cielo. No hay ninguno que diga, mi viejo se fue al infierno. No, está con el Señor, tremendo delincuente. No, pero está con el Señor, aleluya. Qué tos que hay. Viste que escuchamos siempre, todos se van con Dios. Que en paz descanse. Maradona dice que descansa en paz, se está quemando en el infierno. Que descanse en paz. Es para Diego que nos ve del cielo. ¿De qué cielo? Cielo negro. Porque la gente no sabe. Porque la gente cree que todos los que se mueren se van con Dios. Y no saben que hay infierno y que hay cielo. Para eso estamos nosotros, para explicárselo. Y lo tenemos que explicar. El que no tiene el Espíritu de Cristo no sos de Él. No sos de Él. Amén.
Sigo el verso 10, vamos. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cuánto tiene a Cristo? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Viste? ¿Cómo estamos? Muertos a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora o está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que nosotros no podemos ser unos debiluchos, tenemos que tener ese Espíritu de Cristo, gloria a Dios, que aunque nos caemos nos levantamos, aunque nos quieran empujar nos levantamos, aunque nos quieran tirar de la cornisa nos agarramos de la pared, gloria al Señor, porque viviremos juntamente con Él. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos que la obra de la carne la tengamos controlada? Por el Espíritu. El Espíritu puede hacer morir las obras. Las obras. Y dice, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, que es Padre bueno, Padre bueno. El Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, o aseguro, que las aflicciones de este tiempo presente, lo que está sufriendo ahora, te está diciendo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que Dios te está animando esta noche, que todo lo que está pasando ahora no es comparable con lo que Dios te va a dar. Esto es como una mujer que va a tener a luz y que sufre y cuando nace el bebé se olvida del dolor. Así va a ser, gloria a Dios. No es comparable la bendición que Dios nos va a dar con todo lo que hemos sufrido. Dice verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a estupidez, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó, pero en esperanza. ¿Qué dice Dios? Que Él sujetó a todo el mundo bajo la vanidad, que sea la gente que piensa estupideces, trabajar, hacer plata, tener familia. O sea, la gente se encierra en tener familia, hijos, nietos, trabajar, no joder a nadie. La vida va mucho más. Eso es una consecuencia, eso es un acompañamiento de la vida. La vida va mucho más allá de las cosas que te acabo de decir. Aunque a vos no lo creas, aunque te moleste, aunque no la entiendas, la vida va mucho más allá de tener una familia, un buen trabajo, un buen ministerio. La vida va mucho más allá. Todo eso es consecuencia de algo. ¿Qué te va a traer felicidad? No vale, pero ese no es el fin del ser creyente. Aleluya. Pero la gente del mundo, por eso dice que lo que piensa la carne morirá, porque la gente lo que piensa, no joder a nadie, trabajar, tener mi familia, listo, de trabajo, pongo alarma en mi casa, no jodo a nadie, si puedo ayudo, lo que me sobra doy, me voy de vacaciones, vengo, listo, y la vida pasa por ahí. Y son infelices toda la vida porque en realidad no disfrutan, porque la vida no es respirar. La vida pasa mucho más allá. Aleluya. El que tiene oído que oiga esta noche. La vida no es solo eso. Eso es una consecuencia, es una añadidura de lo que es la vida. Porque hay gente feliz con poco. Hay gente que es feliz con un perrito nomás. Así que eso no es la vida. La vida pasa por otro lado. Amén. Hola. Hola. Porque si no, Jesús no hubiera dicho, el que me sigue a mí y que no aborrece a su casa, a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su propia vida, no es mi discípulo. Entonces la vida pasa por otro lado. Viste que no pasa por lo que nosotros tenemos una mirada. Bueno, pero para pensar en eso tenemos que estar bien convertidos. Porque para los no bien convertidos es como que decir, pero bueno.
Seguimos leyendo. Ve que la sujetó, verso 20, pero la sujetó en esperanza. ¿Para qué? Para que vayan a Cristo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime o sufre a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y es verdad que se cumple. Hasta ahora la creación está a dolores de parto. Mirá si el coronavirus no trajo eso, el hambre y un montón de cosas. Y dice, y no solo ella, verso 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo vamos a esperar? Eso tiene que ver con la fe. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Lo sabemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones es el que pone y acomoda las cosas, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que todo hay que explicarle a la gente, porque a veces nosotros le decimos esto a cualquiera. Todas las cosas acontecen para bien. No, los que son llamados de acuerdo a su propósito. A eso, todo lo que le pasa, todo es para bien, pero no todo lo que le pasa es para bien. ¿Me lo deja que se lo explique otra vez? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Coma, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que todo lo que le pasa a la gente no es para bien. A los que somos llamados, como vos y yo, todo nos pasa con alguna enseñanza. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Así que, hermano, después de esto que leíste, ya no tenés más nada que pedir, ya está contento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos creen que Jesús era rico? Entonces vos también. ¿Sí? Bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea que así la gente quiere verte a vos. Antes, en todas estas cosas somos más, diga, somos más que vencedores. Diga conmigo, somos más, diga más, dígalo, más. Somos vencedores por nacer y somos más que vencedores por nacer de vuelta. Por haber nacido ya somos vencedores, porque no todo nace, y más que vencedores porque nacimos otra vez. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto me gusta, hermano. El verso 38, la primera línea, me encanta, yo lo rectifico, lo confirmo, lo hablo, lo grito, por lo cual estoy seguro. Diga conmigo, seguro. Diga conmigo, yo también estoy seguro. Dígalo, lo quiero escuchar, diga, yo estoy seguro. Diga, estoy seguro. ¿De qué está seguro, hermano? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni potestades, ni lo que está, ni lo que no está, lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, incluidos los demonios, creada no podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Nada de lo que te pase, de lo que te pasó y lo que digan que va a pasar te puede separar del amor de Cristo. Aleluya. Hasta acá llegamos en esta noche.